estudiantes, soy el profesor Marcelo y en este video quiero mostrarles cómo graficar una función cuadrática utilizando una tabla de valores. En primer lugar, debemos recordar algunos aspectos importantes de este tipo de funciones. Cómo ser su forma. La forma de la función cuadrática es la siguiente: f de x igual a ax cuadrado más bx más c. Cuando decimos f de x, se entiende que esto es función de x. También suele escribirse como y, porque decir y f de x es la misma cosa. Como vemos, la función tiene tres términos: un término cuadrático, ¿sí?, donde figura la x cuadrado, un término lineal, donde figura la x a la 1, y un término independiente, que es el que no tiene x. Fíjense que llamamos a al número que está delante de x cuadrado, llamamos b al número que está delante de x a la 1, y llamamos c al término que no tiene x. Esta forma es la forma completa, pero también pueden faltar términos. Puede faltar el término lineal, puede faltar el término independiente, pueden faltar ambos, pero nunca puede faltar el término cuadrático, el que tiene x cuadrado, porque si no ya no sería una función cuadrática. La gráfica de este tipo de funciones se conoce con el nombre de parábola. Esta parábola es una curva que puede abrirse hacia arriba, como en este caso, o puede abrirse hacia abajo. Se va a abrir hacia arriba cuando el valor de a es positivo, y se va a abrir hacia abajo cuando el valor de a es negativo. Entonces, otra cosita importante a tener en cuenta es este puntito que figura acá. Vamos a borrar esto porque si no nos va a confundir. Este puntito recibe el nombre de vértice de la parábola. Y es el punto central de la parábola, porque por este punto pasa una línea imaginaria que divide la parábola en dos partes iguales. Entonces siempre, antes de graficar una tabla de valores, es necesario encontrar la coordenada x de este punto, que recibe el nombre de coordenada x del vértice. Y esto se hace con la formulita. X del vértice es igual a menos b sobre 2 por a, donde b es el valor que figura aquí y a es el valor que figura aquí. Entonces, esta es la formulita para calcular la coordenada x del vértice. Bueno, ahora sí vamos a un ejemplo concreto. Vamos a graficar la función que figura aquí en la pizarra. F de x igual a x cuadrado menos 4x más 3. Lo primero que debemos hacer es determinar los valores de a, b y c, y para ello vamos a observar la fórmula de la función. Sabemos que a está siempre delante de x cuadrado, en este caso no se ve, quiere decir que vale 1. El coeficiente b siempre está delante de x a la 1, entonces en este caso vale menos 4. Y c es el término independiente, es decir, el que no tiene x, que en este caso vale 3. Luego tenemos que estar bien seguros de qué forma tendrá la gráfica de esta función. Sabemos que va a ser una parábola, pero ¿se abre hacia arriba o se abre hacia abajo? Nos fijamos el signo del coeficiente a y vemos que es positivo, lo que nos está indicando que la parábola se abrirá hacia arriba. Y nos quedamos con esa idea, porque eso es lo que tenemos que obtener. Si al final vemos que no estamos obteniendo esto, quiere decir que algo estamos haciendo mal. Bueno, a continuación tenemos que encontrar la coordenada x del vértice, que es el punto central de la parábola. Y eso lo vamos a hacer con la formulita que vimos hace un ratito: x igual a menos b sobre 2 por a, ¿sí? Este menos es de fórmula, sí o sí se escribe. B vale menos 4 en este caso, entonces se coloca entre paréntesis con su signo. Todo esto sobre 2 por el valor de a, que en este caso es 1. Resolvemos la operación. Menos menos queda más 4. 2 por 1 es igual a 2. Y 4 dividido 2 es igual a 2. Esta es la coordenada x del vértice. Ese es el valor central. A continuación vamos a trazar a mano alzada una porción de recta en la cual vamos a ubicar la coordenada x del vértice y vamos a seleccionar algunos valores a la derecha de este número. En la derecha tendríamos el 3
y el 4, y algunos valores a la izquierda, ¿sí? A la izquierda tendríamos el 1 y tendríamos el 0. Esto lo hacemos para poder determinar o puntualizar, vamos a decirle, qué valores conviene darle a x en la tablita de valores. Entonces, en este caso, vamos a tomar estos valores de x. En esta columna vamos a colocar los valores de x, empezando por el 0, 1, 2, 3 y 4. Y en esta columna vamos a colocar aquí arriba la fórmula de la función, que en este caso es x cuadrado menos 4x más 3. Recordemos que esto, la tablita de valores, la hacemos para poder determinar algunos puntos representativos de la función. Porque sabemos que la gráfica de la función está constituida por infinitos puntos. Y es imposible graficarlos a todos, ubicarlos a todos. Entonces lo que hacemos es obtener algunos puntos representativos de la función y a partir de ellos obtener una gráfica aproximada. Esos puntos representativos, como todos los puntos del plano, tienen una coordenada x y una coordenada y. Es decir, que su estructura es la siguiente: x, y. Nosotros a las coordenadas x de esos puntos representativos ya las conocemos, ya las ubicamos aquí. Nosotros confeccionamos esta tabla de valores para encontrar las coordenadas y correspondientes a cada uno de estos valores de x. Y eso lo vamos a hacer, como por ejemplo aquí con el 0, reemplazando el 0 en la fórmula de la función, manteniendo la estructura de esta formulita. ¿Ven? Solamente reemplacé la x por el valor en cuestión, resultando así una operación que tenemos que resolverlo, ya sea mentalmente o con calculadora. En este caso da el valor 3. Este valor 3 es la coordenada y correspondiente a x igual a 0. Y así debemos proceder con cada uno de los otros valores. Bueno, como verán, aquí ya he reemplazado todos los valores de x en la formulita y he hecho los cálculos. Entonces he obtenido aquí todos los valores de y correspondientes a los valores de x situados en esta columna. Debemos notar que esta es la coordenada de x del vértice, ¿sí?, que habíamos determinado aquí. Y si esta es la coordenada de x del vértice, entonces este valor de y es la coordenada y del vértice, el punto central de la parábola. Entonces vamos a agregar aquí una columna más, donde vamos a escribir la representación clásica de los puntos, que es la que tenemos aquí arriba, como par ordenado. Y eso nos permitirá visualizar mejor a los puntos a representar en la gráfica. Entonces, coordenada x 0, coordenada y 3, coordenada x 1, coordenada y 0, coordenada x 2, coordenada y menos 1, coordenada x 3, coordenada y 0, coordenada x 4 y coordenada y 3. Entonces ahora sí podemos tener una mejor visualización de los puntos a representar en la gráfica. Seguidamente vamos a representar gráficamente estos puntos en el plano. Para ello vamos a utilizar un sistema de coordenadas x, y. Y al respecto van dos recomendaciones. La primera de ellas es que hay que tener en cuenta que el ángulo entre el eje x y el eje y debe ser 90 grados. Por ello recomiendo utilizar una escuadra para lograr ese ángulo de 90 grados. Y también tener en cuenta que la distancia entre cada marca, el segmento comprendido entre cada marca, debe ser de la misma medida. Así que también utilizar una regla, una escuadra, para hacer que estas medidas sean congruentes, que sean iguales. Bueno, ahora sí vamos a representar los puntos en este sistema de referencia. Recordemos que la coordenada y de cada punto indica la altura a la que se encuentra dicho punto. Entonces vamos con el primer punto, que tiene coordenada x0 y coordenada y3. Tenemos que ubicarnos en la coordenada x0. Si esto es 1 y esto es menos 1, entonces la coordenada x0 se encuentra aquí. Sobre esta línea vertical, el punto se encuentra a la altura 3, dice. Entonces vamos a ubicar el punto ahí. Este es el punto 0, 3.
El siguiente punto tiene coordenada x1 y coordenada y0. Entonces nos ubicamos en la coordenada x, 1, y nos está diciendo la coordenada y que el punto se encuentra a la altura 0. Es decir, no está ni por arriba ni por debajo del eje x, está sobre el eje x. Ahí está el segundo punto. El tercer punto tiene coordenada x2 y menos 1. Recordemos que si este es el x del vértice y este es el y del vértice, entonces esto es el vértice. Entonces nos ubicamos en x igual a 2, aquí, y tenemos que ubicar el punto a la altura menos 1. Entonces la altura menos 1 vamos a trasladarla desde este eje y para ello utilizamos una línea punteada, ¿sí? Una línea de puntos. Entonces sobre la dirección de x igual a 2 ubicamos el punto. Entonces este dijimos que es el vértice. Luego el otro punto es coordenada x3, coordenada y0. Nos ubicamos en la coordenada x3 y el punto lo ubicamos a la altura 0 ese. Entonces queda otra vez sobre el eje, porque no es ni por arriba ni por debajo, es sobre el eje. El otro punto tiene coordenada x4 y coordenada y3. La coordenada x4 se encuentra aquí. Y sobre esta línea, voy a utilizar esta regla, sobre esta línea vertical, vamos a ubicar el punto a la altura 3. La altura 3 la tenemos aquí, entonces tenemos que trasladarla hasta esta posición. Utilizo una línea punteada, línea de puntos, y también una aquí. Es conveniente que ustedes utilicen una escuadra, porque entonces de esa manera van a lograr que las líneas de puntos sean paralelas a los ejes. Entonces de este modo ubicamos aquí el otro punto, el punto de coordenada x4, coordenada y3. Entonces recordemos que desde un principio me quedé con la idea de que la gráfica que debo obtener es una parábola abierta hacia arriba, así como esta que figura aquí. Y si observamos, observando la posición de los puntos, vemos que se visualiza, ¿sí?, la gráfica, la parábola, como dijimos. Entonces ahora sí, con confianza, vamos a trazar la gráfica aproximada a partir de estos puntos representativos que obtuvimos. Y así, de este modo, obtenemos la gráfica de la función en cuestión. Y este procedimiento pueden utilizarlo para graficar cualquier función cuadrática, ya sea completa o incompleta. Bueno, gente, espero que el contenido del video les haya sido de utilidad. Si les gustó, denle un like y no se olviden de suscribirse a mi canal.